Saludos a todos los miembros y participantes del grupo de Parusía. Aquí estamos entonces cumpliendo con la tercera parte de el tema sobre los gentiles. Este tema muy controvertido con respecto a esta palabra, la cual se ha utilizado como un concepto de racismo entre distinguir entre el pueblo hebreo y los demás pueblos. Sin embargo, hemos visto desde la primera entrega que desde su concepto en las palabras originales, tanto en el hebreo como en el griego, goy en hebreo y etnos en griego, esto significa simplemente nación, pueblo, etnia. Entonces estamos hablando de un concepto totalmente diferente al que hoy se conoce y se usa pues desde un punto de vista de distinción racial. En la segunda entrega pues tuvimos el contexto de lo que fue la división del reino de Israel después de Salomón y cómo estos dos reinos, tanto el del norte como el del sur, fueron invadidos y su pueblo fue dispersado por todo digamos, el, el, el territorio o los territorios de los imperios que estaban en ese momento. Es decir, mucho más allá, muy lejos, en cada uno de esos pueblos que pertenecían a los reinos o a los imperios que estaban en ese momento mandando o gobernando. Bueno, aquí vamos entonces con la tercera entrega y vamos a hablar sobre los judíos, los griegos y los gentiles. ¿Quiénes son? A medida que el mensaje del Evangelio de Yeshua o Jesús se extendía por toda la tierra, y estamos hablando tierra aquí, desde un concepto precisamente de territorio, tanto de lo que tiene que ver con el territorio de Judea, como de los territorios ocupados en ese entonces por el Imperio Romano. Entonces estamos hablando de tierra, no como un concepto de planeta, sino como territorio, como un terreno, como las zonas ocupadas por los imperios, en este caso el Imperio Romano, para el siglo I después de Cristo. Documentados principalmente en el libro de los Hechos, se mencionan tres grupos de personas: los judíos, los griegos y los gentiles. Desafortunadamente, debido a malas interpretaciones y malas traducciones del texto, hay muchos malentendidos sobre quiénes son estas personas. Entonces, vamos a nuevamente hacer una revisión pues, de la palabra gentil. En este caso, la palabra griega etnos significa literalmente nación. Esta palabra se usa en la Septuaginta griega de más de 2000 años de antigüedad para traducir la palabra hebrea goy, que también significa nación. Una nación es cualquier grupo de personas que viven y trabajan bajo una regla. Muchas naciones diferentes se mencionan en la Biblia, incluidas los cananeos, los egipcios, los moabitas, los arameos y otros. Pero lo que es más importante, incluso a Israel se le llama también nación. Aquí tenemos Génesis 12:2, cuando Dios se comunica o se dirige hacia Abraham y le dice: y haré de ti una nación grande. ¿Cuál sería la palabra hebrea que fue usada allí? Goy. Goy. En Hechos 10:22, tenemos entonces también
este texto o esta parte de este texto, y de buen nombre entre toda la nación de los judíos. ¿Cuál sería la palabra utilizada allí? Etnos, que sería la misma palabra goy en hebreo. Entonces, estamos hablando de la misma palabra que fue usada también para referirse a la nación hebrea, o a la goy hebrea, o a la etnos de los judíos, o a la etnos hebrea. Traducir la palabra griega etnos en el Nuevo Testamento como gentil es problemático. Si bien la palabra gentil significa uno pertenece a una tribu, clan, ha llegado a significar universalmente un no judío. Pero como hemos visto, la palabra goy y etnos no significa un no judío, significa alguien que pertenece a una tribu, un clan, una nación. Entonces, son los etnon, naciones, plural de etnos, mencionados en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son? Estoy seguro de que la mayoría de la gente está familiarizada con las 10 tribus perdidas. Esa fue lo que yo mencioné, que no deberíamos perder de vista, eso que se dice allí, las 10 tribus perdidas, entre comillas. Esas 10 tribus perdidas de la nación del norte de Israel, que fue llevada cautiva por los asirios, ¿verdad? Unos siglos antes de Cristo. La mayoría creía que estas 10 tribus perdidas estaban realmente perdidas, pero esto no es exactamente cierto, al menos no en el sentido que asume la mayoría de la gente. Por ejemplo, tenemos en Lucas 2:36 lo siguiente. Y había una tal Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. La tribu de Aser es una de las que se llamaron, entre comillas, 10 tribus perdidas. Pero como podemos ver, Ana de la tribu de Aser no estaba perdida. Las tribus perdidas no estaban perdidas en el sentido de perdidas, perdón por el juego de palabras, sino en el sentido de alejarse de las enseñanzas de Yahweh. E incluso Jesús menciona que su misión era alcanzar a las tribus perdidas y comisiona a sus discípulos a hacer lo mismo. Veamos aquí en Mateo 15:24. Pero él, Jesús, respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de las casas de Israel. En Mateo 10:6 dice: sino id más bien a las ovejas perdidas de las casas de Israel. Incluso Santiago menciona que él es un siervo de las 12 tribus, que incluiría a las 10 tribus perdidas. Veamos en Santiago 1:1, donde él escribe: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Cuando Pablo predicó a las naciones, entre comillas, en el libro de los Hechos, estaba haciendo lo que Yeshua ordenó, predicando a las tribus perdidas, es decir, el Goy, etnos perdidos de Israel. ¿Quiénes son los griegos? Ya vimos los gentiles entonces. ¿Quiénes son los griegos? El libro de los Macabeos, uno de los libros apócrifos o considerados apócrifos, cuenta la historia de la revuelta judía unos 150 años antes de la época del Nuevo Testamento. Los griegos, dirigidos por Antiochus Epiphanes o Antíoco Epifano, conquistaron la tierra de Israel y obligaron a los judíos a dejar su herencia nacional y la Torá y comenzar a seguir la cultura griega.
Debido al odio de los judíos por todo lo helenístico, incluida la cultura y el idioma, Judas Macabeo lideró la revuelta contra Antíoco Epifano, destruyendo a los griegos y masacrando a los judíos que habían adoptado el idioma y la cultura griega. Esta revuelta demuestra el odio judío hacia la cultura infernal y la suposición incorrecta de que los judíos adoptaron libremente el idioma griego durante la época del Nuevo Testamento. Esta división entre los judíos que permanecieron fieles a la Torá y la cultura judía y los que rechazaron la Torá y adoptaron la cultura griega continuó existiendo hasta el siglo I después de Cristo. La palabra helenos es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, donde generalmente se traduce como griego, pero a veces gentil. Pero no se refiere a los griegos nativos, sino a judíos que han adoptado la cultura griega y el idioma griego. Finalmente, entonces, tenemos otros grupos acá. Los judíos. Los judíos, a diferencia de helenistas, son aquellos judíos que permanecieron fieles a la Torá y rechazaron la cultura y el idioma griegos. Ser judío tenía que ver con ciertos requisitos, no necesariamente de la ley de Moisés, sino más bien de los preceptos y normas que fueron construyendo las escuelas rabínicas desde el exilio en Babilonia. Así que se podía considerarse judío incluso por conversión religiosa. Los prosélitos. Solo se mencionan 4 veces en el Nuevo Testamento los prosélitos. En Mateo 23:15, Hechos 2:11, Hechos 6:5 y Hechos 13:43. La palabra prosélitos es una transliteración de la palabra griega prosélutos, que significa extranjero. Estos son no judíos, los que hoy llamaríamos gentiles, que se han unido a Israel y siguen a Yahvé y sus enseñanzas. La palabra griega prosélutos se usa en la Septuaginta para traducir la palabra hebrea geir, que significa también extranjero o extranjera. Un no israelita. No era raro que los extranjeros geirim se unieran a Israel, y muchos de ellos salieron de Egipto con Israel. Por ejemplo, en Éxodo 12:36 dice: cuando Israel salió de Egipto, no solo salieron los israelitas, sino una multitud de otros. Y Jehová dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios, y le prestaron cuanto pidieron. Y saquearon a los egipcios, y partieron los egipcios de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y una multitud mezclada subió también con ellos, y ovejas y manadas, aún mucho ganado. Los israelitas viajaron de Ramsés a Sucot. Había unos 600,000 hombres a pie, además de mujeres y niños, y muchas personas subieron con ellos. Eso está también en los versículos 37 y 38 de Éxodo 12. Esos extranjeros debían ser tratados igual que los israelitas. El extranjero que vive con usted debe ser tratado como uno de sus nativos. Ámalo como a ti mismo, porque extranjero fuiste en Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Levíticos 19:34. Las mismas leyes, mishpat, tendrás para el extranjero y el nativo. Yo soy el Señor tu Dios. Levíticos 24:22. Incluso Pablo en el Nuevo Testamento entendió esto y reconoció que cualquiera podía unirse a Israel, tal como lo hacían en la antigüedad. Que aquel tiempo estabais sin Cristo, siendo ajenos a la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Lamentablemente, el metraje del audio tiene que llegar hasta más o menos 15 a 16 minutos. Sin embargo, vemos acá algunas
cosas puntuales para finiquitar. Y luego entonces creo que para el próximo audio estaremos cerrando este ciclo del tema de los gentiles. Entonces tenemos una comprensión más clara de estos 4 grupos de personas. Los judíos, es decir, los judíos observantes que rechazan la cultura y el idioma griego. Los helenistas, es decir, judíos que adoptaron la cultura y el idioma griego. Las naciones, los judíos de las 10 tribus perdidas, y los extraños o los extranjeros, que realmente serían no judíos que se unen a los judíos. Entonces, estaremos para la siguiente audio cerrando con el tema de los gentiles. Muchas gracias.